Dile al que está a tu lado, escogido con un propósito. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dígale a su hermano, yo no quiero ser un simple llamado, yo quiero ser un escogido de Dios. Amén. Porque Dios llama a todos, pero muy pocos son los que realmente toman el compromiso de ser escogidos por Él y elegidos por Él. Amén. Entonces levante su mano y diga al Señor, Señor, yo no quiero ser simplemente un llamado tuyo. Decir, no solamente quiero asistir al culto, conformarme con sentir un poquito tu presencia. Yo quiero tenerte a ti, Señor, y sentirte en todo momento. Ser un escogido tuyo que anuncie el mensaje de salvación. Pero que ese mensaje de salvación que transmita sea por el Espíritu y no por mi humanidad, por mi conocimiento, por ser intelectual o tener conocimiento teológico, sino con la evidencia de tu Espíritu y poder. ¿Te dicen amén? ¿Todos lo tienen? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13, pero vamos a hablar un poquito rápido, resumido, porque la hora avanza. Un poquito el versículo 1 en adelante, pero vamos a tomar lectura del 13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Toma tu asiento en esta noche. El apóstol Pablo, escribiendo esta epístola, esta carta, le habla a la iglesia de Tesalonia, a los tesalonicenses, y él menciona de esta manera que debemos de dar gracias a Dios. Diga conmigo, ser un agradecido a Dios. Porque gracias al Señor que envió a Jesucristo su Hijo, porque de tal manera amó el Señor, el Dios Padre, al mundo, que envió ¿a quién? A Jesús. Para que todo lo que nosotros en Él creamos seamos salvos y obtengamos la potestad de ser llamados sus hijos cuando creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces Pablo da gracias y dice, debemos dar siempre. No dice de vez en cuando, siempre, diga conmigo, siempre. Ser agradecido a Dios porque Él envió a Jesús. Y porque ahora Jesús no está terrenalmente, pero tenemos su espíritu, tenemos su vida. Tenemos esa vida eterna en nosotros que mora en la parte más profunda de nuestro espíritu, está unida a nuestro espíritu. Se une a nuestro espíritu cuando yo me uno a Él. Él puede estar viviendo en tu espíritu, escuche, pero no puede estar unido. Y yo quiero que Él esté unido a mí, para que los dos seamos uno. Y que Él hable y utilice mi cuerpo, mi boca para hablar lo que Él quiera hablar. ¿Pero por qué? Porque tengo una unión orgánica, que es una unión orgánica, una unión viva, con algo que tiene vida. Y está en mi espíritu, y al unirme con Él, soy uno con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el deseo de Dios con la iglesia, de ser uno con la iglesia. No que la iglesia esté haciendo o queriendo hacer su propia voluntad y no estar unido a Él. Debemos de estar unidos a Él. Y no es el simplemente hecho de que tú asistas a una iglesia, de que tú piensas o crees que estás unido a Él. No, tú te unes a Él
cuando tienes comunión con Él. Cuando tienes intimidad. Cuando te relacionas con Él. Si tú no te relacionas con Él, no vas a poder conocerle a Él. No vas a poder disfrutarle. No vas a poder experimentar. No vas a poder obtener todo lo abundante y rico de Cristo para que disfrutemos y comamos de Él. Porque Él es ese fruto del árbol de vida que Él es. Como dice, que el árbol de vida está en la nueva Jerusalén. Y al que venciere le dará de comer de ese árbol. Y ese árbol es Cristo. Y ese maná escondido, como venimos estudiando en Apocalipsis, en la segunda iglesia, la iglesia de Pérgamo, que le dice que si vencen, si los creyentes vencen, le darán de comer del maná escondido, que es Cristo ese maná escondido. Diga conmigo, yo quiero comer del maná escondido. Entonces Pablo dice que debemos de dar gracias al Señor. Porque el Señor nos escogió. Decirle, Dios te escogió a ti. Sos un elegido, sos un escogido de Dios. No importa tu estatus de vida, no importa tu color de piel, no importa tus capacidades, no importa si fuiste a la escuela, si hiciste primer grado, si no hiciste, no importa, Él te eligió. Lo que más importa es que Él nos eligió. Él no mira nuestras capacidades humanas. Es lo que solamente requiere de sus elegidos un corazón dispuesto a obedecer. Y si hay un corazón dispuesto a obedecerle a Él, entonces seamos agradecidos que Él nos eligió. Amén. Amén. Él nos escogió y miren qué poderoso que es Dios, maravilloso. Nuestro Padre que nos escogió desde el principio. Decir al que está a tu lado, Él te escogió desde el principio. Decir, Él te escogió cuando tú aún no estabas, decir, en la panza de tu mamá. Él ya te pensó allá en la eternidad. Ya ahí Él te tenía en su mente y en su corazón. Y Él sabía que tú venías a la existencia, a la tierra con un propósito. Para cumplir sus deseos. Porque Dios tiene deseos y Él quiere que los cumplamos. Decía que está a tu lado, ¿sabías que Dios tiene deseo? ¿Y cuál es su deseo? El deseo de Dios es que quiere unirse con nosotros para que Él nos revele sus secretos y sus deseos para que nosotros los podamos ejecutar en la tierra. Los podamos transmitir. Amén. Nos escogió desde el principio, como dice el libro de Jeremías, por ejemplo, cuando llama a este profeta a tan temprana edad, como escogió, decía la pastora de David, que era un joven. Jeremías también era un joven. Y dice que lo escogió antes de la fundación del mundo, que lo conoció ya cuando estaba en el vientre de la madre, y que lo santificó para que Él sea su profeta. Lo asignó. Ya desde el vientre le asignó el llamado, desde la eternidad le asignó el ministerio profético. Amén. Entonces cada uno de nosotros fuimos elegidos, fuimos asignados por Dios. Pero hay una diferencia entre ser un escogido y un llamado. El llamado recibe el llamado. Lo recibe. Muchas veces lo acepta. Pero muchas veces no somete su vida para transformarse en un elegido de Dios. Amén. El escogido de Dios también es llamado, pero ese escogido deja que Cristo transforme su vida y permite que la vida de Cristo sea infundida y plasmada dentro de esa persona. Amén. Y se somete en obediencia a cumplir el propósito como escogido de Dios que fue. Moisés fue un escogido de Dios. Y aunque él era tartamudo, lento para hablar, y se excusó en un momento, le dijo, soy tardo para hablar, Señor. No sé
tú quieres que yo hable si yo tartamudeo? Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, ¿acaso yo Jehová no hice al que habla y al que es mudo? Yo no puedo dar el habla al mudo o puedo dar la vista al ciego si quisiera. El Señor lo confronta a Moisés diciéndole de esta manera. Sabía el Señor que Moisés era lento para hablar, tartamudeaba. Pero el Señor, su incapacidad no iba a dificultar lo que Él quería hacer con Moisés. Tu incapacidad o tus cosas personales que puedas tener en incapacidades, que tú te puedas sentir que eres incapaz en cosas, no van a detener el plan de Dios que Él tiene en tu vida. Tu capacidad de estudio, que capaz que no es alta, no van a impedir que Dios te capacite con la sabiduría que viene del cielo y no con la sabiduría tradicional o inteligencia natural. Y no es malo ser inteligente o tener una inteligencia, pero mayor es la sabiduría que proviene y procede del Señor, del cielo y por el Espíritu. Entonces la Biblia dice aquí que desde el principio nos escogió, dice, mediante la santificación. Él nos escogió y nos santificó. Decía que está a tu lado, Él te escogió y Él nos santifica. Porque todo escogido tiene que ser santificado para hacer algo que Él nos pide que hagamos. Amén. Si hay alguien que no se santifica, si hay alguien que no deja que el Espíritu de Dios lo santifique, no está calificado para hacer cierta tarea. Dios te puede usar, puedes predicar, puedes hablar del Señor, pero hasta ahí nomás. Nadie va a privar que hables del Señor. Dios te va a usar. Sí, vas a hablar, le vas a hacer entregar el corazón a Jesús a una persona, pero el santificado marca una diferencia total, porque está dedicado y consagrado para Dios, y donde esa persona elegida y santificada llega, cosas poderosas ocurren. Gloria a Dios. La diferencia no es la misma. ¿Cuándo dice la misma? Entonces, diga conmigo, Dios me eligió, me escogió y me santificó. Diga conmigo, necesito este proceso de santificación. Y en eso conllevan todos los aspectos de nuestra vida, tanto interno y luego externo. ¿Cuánto dicen amén? Tú puedes hoy escoger ser un elegido, un llamado. Bueno, Señor, yo me conformo ya solamente con la salvación, que te acepté y te creí, y que estoy en la iglesia. Si tú te conformas a eso, bueno, vaya tú, que te quieras conformar a esa vida cristiana, como muchos hoy se conforman a vivir de esa manera, a ir religiosamente a los días de culto, a cantar, a alabar, a escuchar, a sentir el mensaje, que Dios le hable, pero su vida sigue siendo la misma. Aunque no pecas como pecabas en el mundo, porque ahora tienes un conocimiento de Dios, pero sigues teniendo actitudes que por ahí ofendes a Dios. Pero un escogido entra por el proceso de la santificación. Y Él lo dice aquí, Pablo lo está diciendo, que nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación. Primero viene la salvación y luego viene la santificación. Porque la salvación que trae, diga conmigo, el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque yo soy salvo, porque hay un arrepentimiento, porque Cristo entra en mi corazón y yo confieso mis pecados. Entonces obtengo la salvación. Y cuando entra Cristo, Cristo comienza a trabajar en nuestra vida mediante ahora el proceso de la santificación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese creyente que permite que Dios santifique su vida, los resultados van a ser diferentes.
Decirle, si tú le dejas a Dios que Dios te santifique y tú te santificas para Él, los resultados van a ser diferentes en tu vida. No van a ser como un simple llamado. ¿Cuánto dicen amén? Tu oración va a ser diferente. Tu pensar va a ser diferente. Tu mirar es diferente. Todo será diferente. Porque estás en ese proceso y porque día a día te vas santificando. Ya las cosas temporales, terrenales no te van a importar, porque solo tienes un objetivo, que es santificarte para Él. Aunque necesitamos y vivimos en la tierra, pero si le servimos a Él, Él como tal tiene sujeto todas las cosas, Él nos va a añadir y nos va a dar lo que necesitamos. ¿Cuánto dicen amén? Mediante la santificación, y esta santificación es por el Espíritu de Él. Por eso cuando más te unes a Él, más te vas a santificar para Él. Más vas a recibir de Él. Y Él te va a decir, esto me agrada, esto no me agrada de ti. Esto no quiero para ti. Esto no te ponga, no me gusta. Esta clase de ropa no me gusta para ti. Porque tú eres un santificado mío. Y los santificados no se visten así. Se visten de esta manera para mí. Y Dios va transformando de adentro y te va exteriorizando hasta afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto lo hace el Espíritu. Pero también, si yo tomé este compromiso y acepté, porque yo acepté ser también ese elegido de Él. Yo le dije sí al Señor, le abrí mi corazón. Usted podría haber dicho, no, Señor, yo no quiero nada contigo. Sigo mi vida como quiera. Pero en el momento que usted se sintió tan vacío y tan mal, vino a Él y Él vino hacia usted. Y aceptó ese llamado. Dice la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Su palabra dice que Él siempre nos llevará y nos va a conducir a toda verdad. Decir, Él siempre te llevará a la verdad. Decir, Él no te va a confundir. Él no te va a engañar. Él siempre te dirá la verdad, te mostrará el camino de verdad. ¿Por qué Pablo habló de esta manera? Porque ellos eran los elegidos por Dios, Pablo y sus compañeros de viaje, pero también era este llamado es para todos. Pablo fue elegido con un propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual fue elegido Pablo? Pablo fue elegido para predicar a los gentiles. Como Pedro era el que había sido elegido para predicar a los gentiles en realidad. Pero Pedro, como estaba muy arraigado a la cultura judía, no se desprendió de la cultura judía. Entonces dijo el Señor, mi obra tiene que seguir. Yo tengo que llegar a las demás naciones, a los demás pueblos. Yo tengo otros hijos que tienen que venir a mí. Entonces necesito de alguien. Si mi apóstol Pedro no accedió a esto, elegiré a otro. Y eligió al más duro, eligió al más asesino, eligió al más perverso, que fue Saulo, un criminal, un religioso, uno que mataba a los cristianos. O sea que cuando nosotros también vemos personas que la sociedad los rechaza, nosotros no sabemos que ese rechazado o ese que tiene un calificativo destructor, tiene un calificativo que la gente lo menosprecia, ese puede ser alguien que va a ser utilizado con poder, con gloria, como fue utilizado el apóstol Pablo, como fue Pablo, que era alguien asesino, alguien que perseguía a los cristianos, pero de terminar siendo un asesino se convirtió en el apóstol más usado por Dios y más sobrenatural. Y él habló
muchas más cosas que nosotros nos preparamos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le dice mediante nuestro evangelio? ¿Por qué no dice mediante el evangelio? Y dice nuestro. Lo dice de esta manera porque ese era el verdadero mensaje. Porque ahora te voy a leer lo que dice el verso 2. Porque estaban circulando cantidades de herejías y falsas enseñanzas que no enseñaban el verdadero camino, el verdadero mensaje de salvación. Entonces dice, nuestro evangelio, el que predicamos nosotros, es el evangelio de verdad, el evangelio de Cristo, el evangelio de la redención, del perdón, del arrepentimiento, el evangelio de la santificación, el evangelio en el cual nos volveremos a encontrar con nuestro Cristo Salvador. Gloria a Dios. Verso 1 del capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, diga conmigo, venida de Jesucristo. Aquí nos habla claramente de la venida del Señor, de la que esperamos todos, ¿no? Del rapto del Señor, que va a venir como ladrón en la noche, como dice. Para reunirnos con Él, diga conmigo, estoy ansioso de reunirme con Él. Pero la preocupación de Pablo, la preocupación por escribir esta carta o anunciar el Evangelio en Tesalónica, era la forma de cómo los cristianos se estaban conduciendo en su vivir. Porque para irnos con Él debemos de estar preparados. Es como cuando usted se prepara para ir a una entrevista de trabajo, ¿no? Usted se pone la mejor ropa. Los hombres se van de traje o camisa o corbata. O se van de elegantes por. Usted se pone lo mejor. Porque usted tiene una cita en una entrevista de trabajo para que usted pueda ser calificado y entrar a ese trabajo. Entonces, miren cuán importante es prepararnos para irnos con el Señor. Entonces Pablo estaba preocupado por la manera, la forma que la iglesia estaba viviendo y las herejías que se estaban manifestando, las falsas doctrinas y enseñanzas que estaban circulando, y esas enseñanzas podían estar contaminando a la iglesia. Y la iglesia podía cambiar, desviarse, desvirtuarse. Entonces dice, para reunirnos con Él, os rogamos, hermano, hay un ruego de Pablo. Diga conmigo, hay un pedido. Si alguien ruega es porque es algo importante, ¿no? Cuando hay un rogar, por favor te lo ruego, es porque es algo sumamente de mucha importancia. No es algo que tiene que pasar desapercibido, es algo importante. Decirle, es algo importante esto. Decía que está a tu lado, esto es algo importante lo que Dios nos está hablando. Que no tenemos que pasar por desapercibido o olvidarnos. No, esto es algo que es importante. Y dice así, el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. No se dejen, en ciertas palabras, no permitan que cualquier clase de persona, sea alguien que venga, o un espíritu que hable, o alguien que tenga un espíritu que no sea el de Cristo. Por eso luego Juan en el capítulo 4 dice que debemos de escudriñar los espíritus. Observar profundamente si es de Dios o no es de Dios. Que no se dejen de mover fácilmente.
Vio que hay personas que viene cualquier persona, le habla 2 o 3 palabras y los saca, los mueve, los perturba. Y más si uno no está preparado o no tiene un estudio, no lee la Biblia frecuentemente. Viene cualquier persona de cualquier religión y te puede hasta confundir. Tantas herejías, tantas falsas enseñanzas hay hoy, que si uno no tiene el discernimiento, no tiene las escrituras y no lee la palabra, te pueden mover, te pueden sacar, te pueden desviar. Aleluya. Entonces Pablo, la preocupación era que el ruego, el pedido, no permitan y no dejen que nadie los confunda, no permitan que nadie los saque de su manera de pensar que es en Cristo Jesús. Sean todos de un mismo sentir, Gloria a Dios. que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sea por carta, sea por espíritu, sea por quien sea, no permitan. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como si fuera nuestra, como si fuera, escuche, ¿cuántos conocen aquí? Yo creo que la mayoría conoce un billete falso. Amén. ¿No es casi similar? Hay que muchas veces tocarlo y al tocarlo uno puede encontrar esa pequeña falla, ¿no? Amén. Pero si usted ve el modelo es igual. Es igual. Pero en realidad tiene un defecto, algo que no es igual. Amén. Entonces Pablo dijo, como si fuera nuestra, pero en realidad no es nuestro esto que ustedes pueden llegar a recibir. Parece ser igual, pero no lo es. Amén. A veces hay sermones o palabras que son sacados de la Biblia, pero tienen un condimento. Esto me huele un poco que no es así. Tiene todo lo bíblico, tiene todo el contenido de la palabra, pero hay algo que me huele mal. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces la preocupación de Pablo por esta iglesia era que no se dejen mover. Decía que está a tu lado, que nadie te mueva de tu convicción que tienes en Cristo, en su palabra. No, me parece que ahí en la iglesia de Padre de Naciones, la doctrina que están hablando, no es tan así. Hoy estamos más modernos, las iglesias están más modernas. No, me parece que quedaron a la antigua ustedes. Gloria a Dios. Amén. No es tanto, no hay mucho griterío, gritan mucho hablan lengua y parece que eso era para la iglesia primitiva ya. Estamos en la iglesia moderna, desde el siglo XXI. Gloria a Dios. Entonces Pablo dice que no permitan que nadie los mueva de su manera de pensar. Amén. En el sentido, escuche, en el día de que el día del Señor está cerca. Amén. Está hablando acerca de la venida, pero acá incluimos también otros aspectos también, ¿no? Que nadie nos mueva de que Cristo, que Cristo va a venir otra vez. No, eso es una falacia, es algo mentiroso. No, Cristo ya vino. Ya está, ya no va a venir más. Que nadie nos mueva. Que nadie nos desenfoque. La pastora hoy hablaba de David. A David no lo desenfocó ni las palabras de su propia familia. Ni las palabras de Saúl. Ni las palabras de sus enemigos. David estaba enfocado y sabía quién lo había ungido. Y sabía quién estaba con él. Entonces cuando tú sabes que tú estás convencido, tienes la seguridad, la convicción bien en tu vida, nadie te va a mover de tu manera de pensar. Venga quien venga, querubín, apóstol, patriarca, quien sea que venga a decirte algo, si no está en la palabra de Dios, dijo Jesús, sea anatema.
¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy hay una corriente de tantas falsas enseñanzas, herejías. Ahora dicen que Jesús es una madre. Es una cosa de loco, que el Espíritu Santo tiene sexo femenino. Una cosa de loco. Mire lo diabólico, lo satánico. ¿Cuánto dicen amén? Entonces escuche, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El abandono de la fe. El abandono de la verdadera fe. Eso es apostatar. Cuando tú abandonas la verdadera fe, la sana doctrina, y te desvías, la apostasía, eso es apostatar. Hay muchos apóstatas hoy en día que han sido apóstatas y se han desviado de la doctrina de Cristo. Y están añadiendo al mensaje de hoy en día algunos métodos humanos que no tienen nada que ver con Cristo y quieren desplazar a que Cristo no sea el centro de cada sermón o cada mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al que está a tu lado, no seas un apóstata. Decirle, yo no quiero ser un apóstata de la fe, yo quiero ser un creyente genuino y verdadero. Gloria a Dios, santo. Aún antes que venga, dice, la apostasía. Y hoy estamos viviendo tiempos de apostasía. Hoy estamos viviendo esos tiempos de apostasía. Amén. Escuche. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí claramente está hablando del anticristo. Primero va a venir la apostasía, la señal, la apostasía, la primera señal, el abandono de fe. Muchos cristianos comenzaron bien con la sana doctrina y se comenzaron a desvirtuar. Comenzaron a añadir a su sermón el dinero, comenzaron a añadir a sus sermones los métodos. Algunos han incluido algunos métodos de la brujería, como por ejemplo el tirar sal, el preparar un objeto con vino, aceite y agua y tirante. Todo eso viene del curanderismo. Dios no nos mandó a hacer ningún acto. No, porque esto es algo simbólico y profético. Dios no me dijo que haga eso. Jesús nunca mandó que hagamos eso. ¿Dónde está en la Biblia que Jesús nos mandó que tiremos sal? Es una representación. Vosotros sois la sal. Ustedes son la sal. ¿La sal sirve para qué? Para sanar. Amén. Es algo representativo en la vida de la persona, pero no que tires sal en la puerta o te tiren vino. No, el vino representa la alegría y te bañan en vino con aceite y con agua, que el agua, el Espíritu Santo, el vino, la alegría, y el agua y el aceite, el Espíritu. Salí todo enchastrado de esos cultos. Y no tiene nada que ver con la Biblia. Sí aparecen esas cosas que tienen un significado espiritual. No sé quién me había mandado una foto que habían puesto toda fruta en la iglesia. No, la multiplicación decía. Toda fruta. Así era una iglesia así y todas frutas así y así. Yo le hago un chiste a la persona que manda. Si yo estoy ahí, me agarro una banana y me la como. Todas frutas ahí en el pixor. No, esto es la multiplicación, loco. ¿Y dónde dice que tenemos que tirar fruta en el piso? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todas esas cosas se van añadiendo a la iglesia. Eso es apostatar. Es comenzar a abandonar e introducir ciertas cosas de las cuales Dios nos agrada. Amén. Y dice luego que después sí vendrá el hijo de perdición, que es Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios.
Y hoy en día, aunque escuche, todavía no se manifestó el anticristo, hoy hay muchos anticristos que se oponen al verdadero mensaje. Amén. Hay muchos anticristos que se oponen a todo lo que es referente a la adoración, a la santificación de la iglesia, a la búsqueda de la oración. No, ya para qué vamos a orar tanto. Tanto tiempo de oración, ¿para qué? Yo he escuchado a creyentes, ¿para qué tanta oración? No. ¿Para qué van a estar arrodillados una hora en la iglesia? Si Dios conoce tu corazón, Dios sabe. Todas esas personas tienen el espíritu del anticristo. Se oponen a todo lo que Cristo estableció. ¿Qué dijo Cristo? Velad y orad, para que no entren en tentación. Si tú no oras y no velas, corres peligro de ser tentado. Tu carne se despierta, tus sentimientos, tus deseos, y ahí viene el desastre, viene la naturaleza caída y caes. ¿Por qué? Porque no tomaste lo que Jesús dijo: velad y orad. Velen, oren. Vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. La manera para que no seamos devorados es velar y orar, mantenernos alerta, vigilantes, ser esos atalayas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él se va a levantar, este hombre de iniquidad, amén, y se va a oponer a todo. Y hoy, aunque todavía no se manifestó, pero hay muchos anticristos que se oponen a todas las cosas divinas de Dios, a todos los principios establecidos que Dios nos dejó en la palabra. Amén. Entonces nosotros no tenemos que caer en las artimañas y en los engaños de esas personas. Si tú vas a un lugar, un ejemplo, personas que salieron del lugar, y tú vienes aquí, y tú ves aquí que aquí oramos mucho tiempo de oración, o muchas palabras, y en otra iglesia que por ahí era otra cosa, no era tanta oración, entrabas, te sentabas, charlabas con el hermanito, la hermanita, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y hasta algunas cositas que no tenías que hablar, hablabas. Amén. Y ahora vienes a un lugar donde se te enseña a orar, a pedir a Dios, a clamar, a interceder, a buscar. Gloria a Dios. A estar humillado, a llorar delante de su presencia. ¿Qué es lo que va a mover la mano de Dios? ¿Qué es lo que va a mover el favor de Dios hacia nosotros? Y lo dice la Biblia: si mi pueblo se humillare e invocar en mi nombre, buscar en mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. No, porque ahora estamos ya en otro tiempo. Los tiempos van cambiando, sí, pero la palabra no cambia, es la misma de ayer, de hoy y de los siglos de los siglos. Cuando dicen amén. Entonces se va a levantar y se va a oponer a todo lo que se llama Dios, objeto de culto. Él se va a oponer, pero el Señor va a pelear. Verso 8: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cómo matamos a todo lo que es anticristo, antibíblico? Con el Espíritu de Dios, con la palabra pura y verdadera de Dios. No va a tener cómo defenderse, porque la palabra es una espada que va penetrando y va trabajando y va ministrando, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Inicuo, cuyo entendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor destruirá a este inicuo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. ¿Cuántos dicen amén? Todavía Él no se ha manifestado porque hay algo que lo retiene, y es la iglesia y el Espíritu de Dios. Él todavía no se manifiesta porque está su iglesia en la tierra. Se va a manifestar cuando la iglesia sea levantada. Ahí va a resurgir Él. Entonces dicen gloria a Dios. Escuche, y ahora seguimos un poquito más para ir dando la conclusión al mensaje. A la cual el verso 14 os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, así que hermanos, están firmes. ¿Qué le dijo Pablo? Que estén firmes. Decía que está a tu lado, firme. Decirle, firme la doctrina de Dios. Miren, escuchen, dice, firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿No dicen amén? Estar firme y retén. Guárdala, reténla. No la pierdas. Eso tiene que quedar en tu corazón, en tu mente, sellada, grabada por el Espíritu. Entonces dice gloria a Dios. Pero tiene que haber una firmeza, que nadie te mueva. Que no venga cualquier hereje y te mueva. Cualquier persona con falsedad que te engañe y te haga que te perturbe tu mente. Si tú te encuentras con alguien y no tiene la respuesta, mejor ni le hables y vete. Porque por ahí vas a querer decir algo, no tiene la respuesta. Y por ahí no tienes tanta comunión con Dios y no vas a saber qué responder. Mejor vete, no te quedes, para que esa semilla de engaño no venga a tu corazón. Pero si tú, aunque por ahí estás en un lugar y estás lleno de Dios y venga una falacia o algo mentiroso, el Espíritu te traerá la palabra a tu mente para que tú le hables. Y le diga, esto no es así, hermano, la Biblia no dice. Esto no es de esta manera, esto es así de esta manera. Cuando dice amén. Escuchen. Y el mismo Jesucristo, verso 16, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Le dice que ellos estén firmes, que retengan la doctrina de la cual han aprendido. Amén. Por eso es muy importante, hermano, es muy importante que usted solamente reciba un solo alimento, no muchos alimentos. Porque usted sabe cuál es el alimento que está recibiendo. Amén. Es como si usted pasaría comiendo de casa en casa. No hay mejor comida que la que preparan en la casa. Usted puede ir a comer a la casa de alguien, pero no va a tener el mismo sabor o los mismos condimentos que la que en su casa le preparan. Su esposa o su esposo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto cocinan los esposos acá? ¿Cocinan o no? Gloria a Dios. Yo no miro, pastor. Yo vengo para atrás con eso. Ya ni asado acá. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿cuán importante le dice el apóstol Pablo de la doctrina que ellos aprendieron por ellos mismos?
sea por palabra o por carta. Que no se dejen de mover, que no escuchen a otros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Usted puede escuchar a algunos predicadores, pero si no tiene la Biblia, no tiene a Cristo como centro, omítalo. Amén. Si Cristo no es el centro, no te llevan a la santidad, al cambio, y no te hablan de transformación, de abandonar el pecado, ese mensaje no tiene. Es como la comida, una buena comida preparada con todos los condimentos. No es lo mismo que una comida que no tenga los condimentos que necesita llevar. Amén. Le faltan todos los condimentos para que cuando tú la comas esté rica. Amén. Entonces le está diciendo el apóstol Pablo, sean firmes, retengan la doctrina, porque el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos consuela eternamente. Amén. Amén. Él confortar, fortalecer, renovar nuestros corazones y os confirme, porque el mantenerte en la palabra, en la doctrina cristocéntrica, tu corazón está renovado diariamente, continuamente. Amén. ¿Por qué? Porque tú estás comiendo de esa palabra pura, de esa palabra verdadera, estás teniendo la comunión con el Señor. Tu corazón Amén. está fortalecido. Como dice, ¿no?, en Efesios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón. Amén. Y esa paz es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y no solamente te va a confortar el corazón, te va a mantener, sino te va a confirmar. Hay una confirmación. ¿Cuál es la confirmación de que tú estés recibiendo la palabra, te estés santificando, hayas sido un elegido, estés firme en el Señor? El Señor te va a confirmar en toda buena palabra y obra. Hay una confirmación, hay un resultado. Y el resultado es que el Señor te confirma. Hay una palabra en tu boca que va a transmitir y que sale de tu boca por el Espíritu, y esa palabra impacta los corazones. Y las obras que tú haces, las obras que harás, serán obras pero llevadas o motivadas, vamos a decir de esta manera, por el Espíritu de Dios. Porque Él ya nos preparó para que nosotros, todas estas obras, nosotros caminemos por ellas y andemos por estas buenas obras. Entonces, el ser una persona que esté firme, que retenga la palabra, una persona que haya sido y esté en el proceso día a día de la santificación, va a ser el resultado este. Pablo tenía grandes resultados, muchos convertidos al cristianismo, a Cristo. ¿Por qué? Porque Él se entregó por completo al Señor. Amén. Porque Él se santificó para Dios, porque Él vivió para Dios. Entonces eran los resultados sorprendentes y extraordinarios. Y diga conmigo, yo quiero tener resultados. Tú quieres tener resultados en tu casa, con tus hijos, en todas las áreas de tu vida. Bueno, mantente firme. Amén. Mantente en esta palabra, en la palabra cristocéntrica. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella de día y de noche, como le dijo a Josué. Entonces yo haré prosperar todos tus caminos y todo te saldrá bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces esta palabra te confirma en obras, en palabra. Esta palabra que la doctrina, la sana doctrina es enseñanza, la sana enseñanza. Cuando viene esa enseñanza sana, que esa enseñanza sana primero conlleva el arrepentimiento. Amén. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. La redención. Hemos sido justificados por la fe.
Amén. Y luego la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Pero que siempre esté alineado a estos puntos, a estos principios. Entonces nuestra vida irá creciendo como ese edificio que Él está edificando espiritualmente. Edificado como piedras vivas. Diga conmigo, yo quiero ser esa piedra viva. Mientras la pastora daba la enseñanza y la porción de David, Dios me trajo algo ahí rapidito en el espíritu para dar. Una añadidura. Veo que a veces se añade, puede añadir algo. Cuando David tomó las piedras, dice que tomó 5 piedras lisas del arroyo. No tomó cualquier clase de piedra. La piedra es el creyente transformado. Y para encontrar una piedra lisa en un arroyo es porque cuando las aguas mueven y las piedras se van moviendo, las piedras se van chocando unas con otras, que se van alisando. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo. Esas piedras se van chocando y se van alisando solas, con el roce. Porque las aguas lo mueven. Las aguas es el Espíritu. Las piedras somos nosotros que vamos siendo transformados y pulidos por el Espíritu Santo. Y esa piedra fue clavada en la cabeza de Goliat. Los cristianos transformados son los que tienen las más grandes victorias y derriban grandes gigantes. Representa la transformación, justo lo que estamos hablando en el Apocalipsis. Que Dios le da una piedrecita blanca escrito con un nombre nuevo. Y esa piedrecita blanca es el creyente transformado. Es el creyente transformado. Porque nosotros venimos del polvo y del barro. Y cuando más comemos del maná escondido, más comemos de Cristo, escuche. Más comemos de Cristo, dejamos de ser barro para transformarnos en piedra. Amén. Gloria a Dios. El barro representa a Adán, el hombre caído. Pero la piedra representa a cada creyente que somos edificados como piedras vivas. Entonces dígale al Señor: Señor, yo ya no quiero ser más barro. Quiero que tú me transformes en una piedra. Y no da casualidad que Pedro, el nombre original de Pedro no era Pedro, era Cefas. Y Pedro representa piedra. Y en ti fundaré mi primera iglesia. Pedro, en ti, tú en ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que levanta tu mano en esta noche, levanta tu mano. Levanta tu mano, levanta tu mano. Levanta tu mano en esta noche. Dile al Señor: Señor, yo quiero mantenerme, Señor, en tu palabra y no salir de ella. Señor, no quiero que nadie me confunda, que nadie me saque, Señor, de la forma de pensar que es en Cristo Jesús. Señor, y ya no quiero ser más barro, sino tú me estás transformando en piedra. Porque yo quiero comer de ti, de ese maná escondido. Quiero comer, Señor. Y ese cristiano que tiene comunión y más comunión, será transformado esa piedra y será edificado. Ahí está su presencia. Recibe en esta noche. Ponte de pie en esta noche. Él está aquí, su presencia está en este lugar. Él está tocando, transformando, ministrando, libertando. Él nos está transformando. Él está confirmando y confortando vuestros corazones. Ya no es tiempo de titubear. Ya no es tiempo, estos tiempos ya no son de un pie aquí adentro y un pie afuera. Es tiempo de decisión. Es tiempo en los cuales